Gracias, muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Qué oportunidad tan especial encontrarnos entre amigos y entre familia. Es una enorme bendición. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bastante bien. Muy, muy bien. Voy a compartir un poquito pantalla. He preparado algo que Dios puso en mi corazón para hablar esta noche y he titulado La verdadera hombría. Así que de pronto voy a salir de pantalla y estaré compartiendo por ahí. Espero técnicamente aparezca. Vamos a ver. Ya ahí compartí, ándale, ahí está. Muy bien. Bueno, este tema le he titulado La verdadera hombría. La verdadera hombría. Y bueno, dice Proverbios de esta manera. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hay un pero, y el pero que vemos aquí dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es tan valioso que nosotros podamos entender que el plan de Dios con nosotros es un plan singular, un plan sumamente especial porque Él ha preparado caminos, sendas para que nosotros podamos ir desarrollando el plan de Dios, el propósito de Dios en donde Él nos coloca en nuestros círculos de influencia. Y los círculos de influencia más poderosos que tenemos es nuestra casa, tu trabajo, el ministerio, los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Y quiero ir tomando un poquito ya el tema y vamos a empezar por la definición. Esta definición es una definición que no es una definición del mundo, es una definición especial, ¿verdad? Y para nosotros como hijos de Dios, la mejor definición es esta. Y, y dice de esta manera, la verdadera hombría es aquel hombre que hace la voluntad de Dios. Es aquel hombre que hace la voluntad de Dios. El impío obviamente no puede tener eco en este tipo de hombría, ¿verdad? Pero el hombre que ha nacido de nuevo, las semillas del reino, que son los hijos de Dios, los hijos del reino, nosotros, verdaderamente eh, la hombría se reduce a una cosa, a hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios tiene básicamente tres características para cumplirse. Dice la Escritura, la define como, pues como un perfil, como tres perfiles. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y también es perfecta. Sin duda que nosotros hemos escuchado tal vez trilladamente este texto, lo hemos escuchado vez tras vez, pero ¿qué significa? ¿Cómo esto puede aplicar? ¿Cómo esto puede aterrizar en nuestra vida? En nuestra función de hombres, en nuestra aplicación de hombres de Dios que esperan en Él. Bueno, en primer lugar, para que la verdadera hombría venga y haga la voluntad de Dios, dice ahí la escritura que la voluntad de Dios es buena, es buena. En primer lugar, la voluntad de Dios es buena. Y para que la voluntad de Dios sea buena en mi vida, yo debo de someter. Y aquí ya empieza el trabajo de labranza de Dios en nuestras vidas. De tal manera, pues, que para que la voluntad de Dios en mi vida, como varón, como siervo, como sacerdote, como ministro, se convierta en ese requisito, yo pueda suplir, yo pueda llenar ese casillero de estar caminando como un varón de Dios y que la buena voluntad de Dios me vaya alcanzando, se vaya ejercitando, vaya trayendo impacto en mi corazón, en mi vida. Y yo necesito definitivamente educar mi voluntad, de tal manera que yo debo de someter los qué, es decir, qué debo de hacer, no lo defino yo, lo tiene que definir Dios en mi vida, no las circunstancias, y aquí necesito entrenar mi voluntad para escuchar la voz de Dios. Así que, en primer lugar, el hombre de Dios que hace la voluntad de Dios, en primer lugar, tenemos y tengo que habilitar mi corazón para
someterle a Dios los que. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué rumbo debo de tomar? ¿Qué cosas debo de ajustar? Esto es algo sumamente importante porque si no someto los qué, pues voy a fallar, ¿verdad? La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz, para que nosotros podamos llegar al Señor y decirle, por favor, Señor, por favor, dirígeme. Quiero escuchar tu voz, tu palabra, quiero escuchar lo que tú deseas que yo haga. En primer lugar, la palabra de Dios tiene que ser buena. En segundo lugar, la palabra de Dios dice la escritura que es agradable. Y para que esta parte de la voluntad de Dios en mi vida se convierta y la voluntad de Dios se vaya ejercitando, yo pueda hacer eco en cuanto a cubrir la voluntad de Dios y que sea agradable a Él, yo necesito someterle a Él los comos, ¿verdad? Es decir, ya sé, ya me habló el Señor, ¿qué debo de hacer? En cualquiera de las áreas, ministerialmente, familiarmente, en mi vida de negocios, en el área financiera, etcétera. Pero ahora necesito someterle a Dios las formas, los cómo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, usted lo recordará conmigo, un ejemplo donde David, obviamente que el Señor deseaba que David trajera, estaba en manos del el arca, en manos de los filisteos. Y fue voz de Dios que trajera el arca. Él sabía, estaba muy claro que no había ninguna duda del plan, del propósito de Dios de que él recuperara el arca. Y va tras el arca y usted conoce la historia, no me dejará mentirlo, ¿verdad? A David le parecieron mejores sus métodos para transportar el arca que el método de Dios. Y aquí la voluntad de Dios era buena, pero no fue agradable. ¿Por qué? Bueno, no fue agradable porque Él finalmente estableció el método. Dios ya lo tenía muy definido desde el Antiguo Testamento y cómo estaba diseñada el arca, cómo tenía esas argollas, cómo esas tiras de madera especial tenían que pasar por esos aros, dos hombres delante, dos hombres detrás, sobre sus hombros, etcétera. Había todo un protocolo, había toda una uh, claridad en la manera que Dios deseaba que esta cosa tan importante que era el arca fuera trasladada. Pero Él lo hizo a su manera. Y cuando cae muerto, porque dice la escritura que los animales tropiezan, a él se le hizo fácil llevarle en una carreta, ¿verdad? Y tropiezan y llevaba pues a un ayudante, Uz, y de pronto se está cayendo y este hombre se atreve a tocar el arca. Y fue un impacto, yo no sé si a usted le ha pasado en la vida ministerial o en su vida familiar, cuando a veces nosotros recibimos impactos muy fuertes y cosas tan pequeñitas como el método, la manera de Dios desechada de la fórmula de nuestras vidas, a veces nos sacude. Y aquí está un hombre de Dios siendo sacudido de una manera increíble, de una manera terrible, diría yo, porque no quisiera estar en sus zapatos, en ese impacto que David recibe por un detalle que nosotros diríamos pues que es insignificante, ¿verdad? Resulta que David tomó en sus manos la forma, la manera. Entonces, la voluntad de Dios es buena cuando nosotros sometemos el ¿qué quieres que haga, Señor? Es agradable cuando nosotros tenemos la humildad suficiente, el corazón suficiente para decirle a Dios, no a mi manera, yo quiero caminar conforme a tu forma, a tu manera, muéstramelos. Y tomarnos tiempo. Yo sé que a veces tenemos proyectos, planes, ministerio, uh, y cosas, y somos personas de empuje, somos personas de avance. El carácter del hombre fue diseñado para tener logros. ¿Quieres ver a un hombre afectado, un hombre tirado en el suelo? Quítale sus logros. Hay una naturaleza que Dios ha colocado en nosotros para ir como conquistadores tras algo, tras algo. Pero qué importante que en ese movimiento que hacemos de ir tras los logros de Dios, nosotros vayamos tras el corazón de Dios primero, sometamos a veces el caballo brioso, la voluntad férrea, la actitud de conquista
tan fuerte que tenemos que a veces no damos tiempo para que Dios nos diga el cómo. El qué lo podemos tener muy claro, pero los métodos de Dios son tan importantes como el cómo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a este hombre con un impacto muy fuerte, por un detalle, un detallito. Los detalles tienen que ver con ah, hacen la diferencia en todas las cosas. Los detalles con Dios harán la diferencia en tu vida, harán la diferencia en tu ministerio, harán la diferencia en tu familia, los pequeños detalles. Y qué valioso que nosotros tengamos todavía sensible o educando el oído para decirle a Dios, enséñame tus formas, enséñame tus maneras. Yo solo soy un vasito de barro aquí, enseñable, corregible. Hazme un hombre con un corazón manso, con un corazón humilde, para que yo pueda detenerme, pueda ser sensible a no solo al qué, sino a los cómo. En tercer lugar, la voluntad de Dios, que debe de hacerla un varón de Dios, no solamente es buena, agradable, dice la Escritura que es perfecta. Y en este punto de la voluntad de Dios perfecta, nosotros debemos de considerar algo muy importante. ¿Por qué? Porque para que la voluntad de Dios sea perfecta, yo le someto a Dios, o por lo menos debo de entrenar mi corazón a someterle a Dios los tiempos de Él y no correr tras los míos, ¿verdad? Y tenemos que decirle, Señor, cuando tú quieras. Ahora, es tan grave adelantarnos como retrasarnos. A veces es más fácil que nosotros demos arrancones fuertes, ¿verdad? Como caballos briosos, impetuosos como somos los varones, ¿verdad? Pero tan malo es adelantarnos como retrasarnos. Y ahí es donde necesitamos de Dios, ¿verdad? Así que el someter los tiempos a Dios, esto va a desarrollar carácter en tu vida, esto va a desarrollar fruto del Espíritu, va a desarrollar tolerancia, va a desarrollar flexibilidad, va a desarrollar paciencia y bueno, para realmente eh, desarrollar en nosotros la voluntad de Dios aprobada, tenemos que disponernos a someter los planes, los proyectos a los tiempos de Dios, ¿verdad? Bueno, realmente como hombres de Dios, nosotros hemos sido diseñados como varones para enfrentar tormentas. Yo no sé si usted lo sabía. Si no lo sabía, yo creo que ya ha vivido algunas. Bueno, por lo menos por ahí hemos transitado algunos. Tu vida como varón, como hombre de Dios, tú fuiste diseñado para enfrentar tormentas. Y todos conocemos las tormentas en el mar. En ocasiones nos toca, yo no sé si alguno de ustedes vieron una película. Hay una película que se llama La Tormenta Perfecta. Así se llama. Y está por ahí en Netflix, creo. Es un pescador con un barco y efectivamente llega a colocarse en el ojo del huracán, unas olas increíbles que amenazaban destruirlo, ¿verdad? Y la tormenta perfecta no es otra cosa más que la conjunción de diversos factores en contra, ¿verdad? Amenazando o en apariencia amenazando destruir tu vida, destruir la vida de tus hijos, destruir tu matrimonio, destruir tus sueños, destruir tu negocio. Y esas tormentas perfectas muchas veces han sido colocadas ahí. ¿Y qué crees? Es muy probable que Dios uh, las haya colocado ahí en su agenda. Tú puedes ver esta imagen, un barco, tú dices ese barco, yo no sé qué le va a pasar, pero fíjate la actitud. El marinero ha colocado la proa, la parte delantera del barco, bien enfocada. Si esta ola agarra a este barco atravesado, es historia, totalmente historia. Este hombre pareciera que es muy osado, ¿no? Perfilar una nave, una embarcación con un oleaje de esa índole, pero está haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Está tratando de romper esa ola y cruzarla del otro lado.
Así que habrá en tu vida, habrá en mi vida de pronto tormentas perfectas que en apariencia amenacen o tengan toda la apariencia de destruirnos, pero ¿qué crees? Están ahí para construirnos, para hacer de nosotros mejores hombres, mejores personas. Si ves este barco, pareciera que va a sucumbir, que va a desaparecer. Y bueno, cuando un verdadero hombre de Dios se dispone a bregar, a luchar y percibe una tormenta, el verdadero hombre de Dios no se cruza de brazos, no se sienta a descansar, se pone a orar, se pone de pie, invierte todo lo que pueda invertir, las herramientas, todos los recursos para llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. Se pone de pie, pide dirección a Dios y a veces pide dirección a otros. Así que el verdadero hombre de Dios en la tormenta va a pelear lo que usted y yo conocemos que viene aquí en la palabra. Así que el verdadero hombre de Dios, en medio de las tormentas que tú puedas ya haber cruzado o las que estés cruzando, las que vayan a venir, como hijo de Dios, con la identidad de Dios, con los recursos que Dios te ha dado, tenemos que ser hombres que pelean esa buena batalla, aún, fíjate bien, aún cuando veas todo perdido, aún cuando veas la cosa perdida, perdida, perdida. ¿Sabes por qué? Porque Dios trabaja con la nada, Dios trabaja con las cenizas. Me ha tocado ver matrimonios que ya son ceniza, totalmente acabados. Y Dios de ahí de las cenizas, Dios de ahí de eso que uno dice, pues esto ya está acabado, de ahí hace florecer. Así como la vara de Aarón, de lo que está seco, de lo que estaba perdido, por su poder, así, en un chasquido de dedos, en un tronar de dedos, Dios puede cambiar el rumbo honrando la fe de un hombre que se dispone a creerle a Dios por lo insólito, lo increíble, lo imposible, y Dios se manifiesta. Así que todo verdadero hombre de Dios tendrá incluidas, tendrá programadas tormentas en sus vidas, ¿verdad? Porque Dios a través de ellas se propone cultivar fruto del Espíritu Santo, es decir, carácter de Dios para ese hombre, carácter de Dios para ese hombre. Qué importante es que nosotros podamos entender esto y creer que Dios, en medio de los naufragios, cuando las cosas se ven casi perdidas, cuando ves a un hijo que se ha alejado, que pareciera que ya no hay esperanza para él, cuando ves tal vez líderes, ovejas, cuando ves circunstancias que dices, ups, esto parece que ya se salió de control, ahí Dios dice, requiero que saques tus manos porque yo quiero meter las mías. Saca tus manos y aplica la fe. Saca tus manos, aplica el corazón a la palabra, aplica el corazón a esas palabras poderosas y promesas que yo he prometido, no dejarlas caer a tierra hasta que venga el cumplimiento. Así que fuiste diseñado, fuiste creado para enfrentar tormentas. Y en ellas Dios se propone muchas cosas. Estas tormentas están ahí para estirar en nosotros, como si fuera una liga, para estirar la fe, para estirar fruto de vida. ¿Cómo Dios va a estirar el amor teniendo personas difíciles de amar? Y eso viene a través de las tormentas. ¿Cómo Dios va a estirar en nosotros la generosidad cuando es tan evidente que tenemos que dar, cuando es tan evidente que tenemos que invertir y sembrar en el reino de Dios? Dice, yo quiero estirar tu vida, quiero estirar tu hombre interior de tal manera que ese hombre interior se vaya habilitando, vaya generando un bagaje interior, porque ¿qué crees? Las batallas que tengo en 2, 3 años para ti van a requerir que ese forjar de tu corazón, de tu carácter, se vaya habilitando porque Dios desea reposar
planes hermosos, gloria poderosa, porque Él desea utilizarte como ese vaso de barro. Y nosotros estamos en medio a veces de las tormentas queriéndonos deshacer de ellas. Qué interesante que nosotros hagamos un examen introspectivo y le digamos a Dios, por favor, deja caer, así como dejaste caer ese hierro en los huesos de Moisés cuando él estaba siendo habilitado en el desierto, lo estabas preparando para una enorme tarea. Y muchos de nosotros nos encontramos en medio de las tormentas en esa escuela de Moisés, donde Dios nos está preparando porque él con sus lentes y con su óptica y con su visión a largo plazo, Él ya nos ve en 5 o 6 años dejándonos reposar otro tipo de responsabilidades mayores para su reino, para la familia, para el trabajo, para formar líderes, etcétera, etcétera. Así que en esta noche me quiero referir a tres cosas que encontramos en una terrible tormenta que azotó pues el mar de Galilea, y uno diría, ¿sería coincidencia que ahí iba un barco pequeño con los discípulos y también iba Jesús? Pues no, ahí había propositivamente un acúmulo de enseñanza. Ahí había propositivamente un acúmulo de experiencia que para nosotros, por extensión, esta noche va a ser experiencia para nosotros, vivencia para nosotros, bendición para nosotros. Así que hoy te quiero compartir tres cosas que, déjame ver si puedo cambiar tres cosas que hizo Jesús en la tormenta perfecta, ahí en el mar de Galilea. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 8:23 al 27. Pon mucha atención. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Es una porción muy conocida. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Wow, increíble, tormenta perfecta. Pero él dormía. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Tormenta perfecta. Para ellos estaban paniqueados, estaban totalmente impresionados. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La primera cosa que hizo Jesús en medio de la tormenta es que él se despertó. Él venía dormido y la primera cosa que Jesús hace en medio de una tormenta, él se despierta, agudiza sus sentidos espirituales y naturales para evaluar, para ver lo que tenía enfrente. Hay hombres con tormentas perfectas, en naufragios, en hundimientos, a todas luces en muchas áreas de oportunidad en sus vidas, pero los domina la pasividad, el sueño aletargado, les impide despertar a una realidad que está corriendo enfrente de sus ojos, y esto puede ser en el ministerio, esto puede ser en la familia, esto puede ser en la economía, esto puede ser aún en la vida íntima, en la vida sexual, la vida relacional, aletargados y dormidos, y aquella cosa que tenemos enfrente como líderes, como hombres de Dios, está requiriendo un despertar de nosotros, está requiriendo una apreciación espiritual, pero una voluntad férrea para abrir el entendimiento. Señor, dame oídos espirituales. Necesito ahorita escuchar en medio de esta tormenta qué quieres decir. Dame ojos, dame una visión espiritual, dame un despertar en mi espíritu para que yo tenga discernimiento y pueda evaluar esto. Y a veces hay mujeres, esposas, que vez tras vez están hablando con su marido porque ellos ven tormentas, tormentas en la vida financiera, tormentas en la vida con sus hijos, tormentas en el ministerio. Y muchos hombres dicen, mujer, bueno, aquí no pasa nada, tal vez eres exagerada, ¿verdad? Eres hipersensible y le das demasiada importancia. ¿Sabías que muchas veces nuestras mujeres, nuestras esposas son voz de Dios? Y el Señor las coloca ahí, precisamente las coloca ahí
para ayudarnos, una ayuda especial, ¿verdad? Así que el barco tal vez en esta escena que vimos no está agarrando la ola mal, la está agarrando de frente. Esa ola que tuviste en esa escena, si agarrar este barco atravesado, ese barco es historia, totalmente, totalmente, ¿verdad? Y es un hundimiento seguro. Así que el hombre que no se despierta ante las amenazas, que no se despierta ante la prevención del rumbo de la catástrofe que se esté gestando, estaremos perdiendo tiempo muy, muy valioso. Nosotros necesitamos un despertar de Dios, una sirena, una sirena activada por el Espíritu Santo a máximo volumen en nuestro corazón, en nuestra conciencia, cuando vemos tormentas venir, acercarse en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Yo te pregunto, ¿quién despertó a Lutero a una dimensión tan alta cuando fue despertado este hombre para la reforma? ¿Quién despertó a Pablo? ¿Quién lo llamó a los gentiles? ¿Quién puede despertar a los verdaderos hombres a la verdadera hombría de ser hombres que hagamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Dice la Biblia, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote también lo despertó, estaba dormido, era un hombre espiritual, pero estaba dormido, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que el Espíritu Santo es experto en colocar despertares, en venir a soplar, a mover, a hablar directamente con nosotros como varones, cuando apenas las tormentas se están formando. Así que no temas, en medio de las tormentas, el Señor va a estar contigo. Y preguntemos al Espíritu Santo, ¿en qué necesito yo personalmente tener un despertar? ¿He dejado de hacer cosas que debo de hacer? ¿Soy presa de la procrastinación? Esta palabra procrastinación significa estar postergando y aplazando cosas que sé porque sé que debo de hacer. Hay gente que procrastina, hay gente que posterga las cosas, mañana, después, otro día, y ahí te la llevas, y ahí te la llevas, y ahí te la llevas, y ya pasó el año, y ahora, yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que los años pasan más rápido, que hace que empezó enero y ya estamos en la mitad del año, y uno dice, wow, qué increíble, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que hace Jesús como líder y que nos invita a hacer a nosotros es que tengamos un despertar especial, un despertar a la sensibilidad espiritual lo que Él quiere hacer. ¿Qué quieres hacer en la congregación? ¿Qué quieres hacer en mi familia? ¿Qué quieres hacer en mi matrimonio? ¿Qué cosas necesito yo cambiar como líder? La segunda cosa que Jesús hizo en medio de esta tormenta perfecta, este hombre se puso de pie. No solamente se despertó, este hombre se puso de pie. Él no huyó, él no dijo no pasa nada aquí, él no dijo son unos exagerados, oren ustedes y reprendan el mar. Por supuesto que no, él no hizo eso, ¿verdad? No entró en una negación de lo que estaba enfrente. Él se dio cuenta que había una situación grave, había una tormenta ahí y había los discípulos que eran versados en el mar estaban asustados realmente, a punto de perder la esperanza. Por eso dicen, pues haz algo porque perecemos. Así que el Espíritu muchas veces viene y nos dice, ahora que ves la circunstancia, ya la evaluaste, ya la metiste en la balanza, ya le diste el peso indicado, ya viste los diferentes frentes, perfiles y condiciones de lo que se está gestando. Ahora necesitas como un hombre de Dios pararte firmemente, ponerte de pie, poner la proa, la dirección del barco al lugar correcto, de frente y no de espaldas a esta situación que estás teniendo. Así que se pone de pie y eso significa que toma su lugar. Es la posición sacerdotal, orar, interceder, también es la posición sacerdotal a ministrar, a veces pedir perdón, a veces humillarnos, ¿verdad? Para que haya un rompimiento de lo que no veníamos haciendo.
A veces Dios nos ha entregado la autoridad y ¿qué crees? No la hemos ejercitado. Dios desea que cuando nosotros nos pongamos de pie, recordemos que la autoridad nos ha sido entregada para ejercerla sabiamente, para traer dirección de Dios, para traer la provisión de Dios a través de tu ministración, ¿verdad? Así que tormentas fuertes así reclaman de nosotros ponernos a la altura de las circunstancias, encarar con firmeza, con dominio propio la ola alta, estirando nuestros recursos de fe, estirando el fruto del carácter que se requiera, estirando y estirando y estirando, porque Dios está formando algo especial. Así que tenemos que estirar, muchas veces ya lo decíamos, el amor, la tolerancia, la humildad, la mansedumbre, ponernos de pie, inclusive estirarnos en madurez en nuestro carácter para encarar aquella circunstancia con actitudes del espíritu y no con actitudes de la carne, con actitudes del espíritu y no con actitudes de la carne. Despertarnos, nos ponemos de pie, tomando la función sacerdotal, porque Él va a pelear por nosotros. Él va a pelear en medio de las crisis, en medio de las tormentas. Y yo te lo digo por experiencia, recuerdo tiempos bien difíciles en mi vida donde yo casi decía, híjole, qué difícil está esto, ¿verdad? Retos especiales en mi paternidad, en la crianza de alguno de mis hijos, y pude ver la luz de Dios, pude ver esas tormentas volverse bonanza, ¿verdad? Pero es tan importante. Jesús se despertó, ciertamente, número uno. Número dos, Jesús se puso de pie. Y en tercer lugar, no solo Jesús se despertó, se puso de pie, sino que ministró a los de la barca, se levantó por encima de la circunstancia. En el verso 26, Él les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, el mar, se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron, se maravillaron. Sabes, personas que te ven se van a maravillar cuando tú te levantas, te despiertas, te levantas y ministras. Te despiertas al ámbito espiritual, a la sensibilidad espiritual, te despiertas, te levantas, te pones de pie con la investidura que Dios te ha dado, el respaldo y las promesas que Dios te ha dado, pero también ministras. Ministras a los que tienes en casa, a los que están cercanos. En las tormentas nosotros vamos a necesitar mucho del Señor, porque habrá tormentas, escúchame bien lo que te voy a decir, habrá tormentas que vamos a enfrentar solos, completamente solos, tormentas solitarios. No va a haber a la redonda, tal vez quien te anime, quien te ayude, quien esté ahí para levantarte. Solo tú y Dios. Y David es otro ejemplo. Tú recordarás aquel ejemplo donde el pueblo hablaba de apedrearlo cuando fue saqueado Siclag, se llevaron todas las mujeres, todos los niños y el pueblo, aún sus guerreros hablaban de matarlo a pedradas. Estaba la cosa tremenda, terrible, las olas estaban altas, había una tormenta perfecta para David. Y dice la escritura que David se fortalecía en el Señor. David se fortalecía en el Señor. Y la fortaleza viene de desarrollar confianza cuando todo está perdido. Eso diríamos que casi, casi está en chino. Desarrollar confianza cuando casi todo está perdido. Wow. Pues es el tipo de confianza que desarrolló Abraham. Él ya había perdido a su hijo, ya había perdido todo. Y él dijo, no importa, mi Dios, mi Dios es tan especial que no importa lo que yo vea, voy a confiar en él. Job, me impresiona Job, qué impactante hombre. Cuando dice, no importa aún que me envíe al infierno, yo voy a confiar en él. Cuando
detrás de esa tormenta perfecta que le viene, dice la Escritura al final, y Job no encontró despropósito. En otras palabras, Job dijo, hay un propósito de Dios que yo no entiendo en medio de todo esto. Voy a creer, voy a amar, voy a darle para adelante. Así que tenemos que ir tras atacar el problema y no a las personas. Muchas veces nosotros cometemos errores sin saber hacer una disección como se hace en una cirugía cuando uno está cerca de una arteria o de un nervio y que una movidita de pulso te lo puedes llevar. Te puedes llevar ese nervio, te puedes llevar esa arteria y catapum. Eso puede traer problemas muy serios. Déjame decirte que muchas veces nosotros queriendo atacar el problema, atacamos personas y Dios dice, no, no es así. Tienes que hacer una disección, tienes que separar un poquito, haz a un lado la persona y tienes que ir tras el problema, tras el problema. Hay una técnica que se llama la técnica del sándwich, a lo mejor la has escuchado. Cuando tú vas a enfrentar un conflicto o vas a confrontar, cosa que nunca me fue muy grato, ni me es muy grato en el ministerio tener que confrontar, pero a veces tenemos que confrontar a personas porque están actuando mal. La técnica del sándwich está compuesta de 3 pasos. El primer paso es el pan de arriba, el sándwich de arriba. Tienes que empezar con algo bueno de esa persona. Tienes que reconocer algo bueno en esa persona, ¿verdad? Eso le va a poner en una actitud de poder recibir. Lo segundo, ahí atacamos ya el problema, no la persona. Fíjate bien, primero reconocemos algo en la persona. Número 2, atacamos específicamente los frutos inadecuados que tuvo su carácter. No estamos atacando su persona, estamos tratando con los frutos, con las consecuencias de su mal carácter, de sus errores, de su pecado, etcétera, etcétera. Y dice la Escritura que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Y enseñamos y tocamos con toda la fuerza lo que está mal, pero con misericordia y verdad, con la finalidad de restaurar, con la finalidad de bendecir. Y bueno, el sándwich termina con otra capa de pan, que es algo bueno. Y después de tocar las cosas fuertes, tenemos que reconocer que hay mucho potencial en su vida, que Dios es un Dios que tiene largo trecho y largo camino para él o para ella, y que este tipo de cosas Dios pretende hacerlos más fuertes, mejores, que hay oro molido dentro de ellos, que hay diamantes especiales dentro de sus corazones, y Dios nos ha puesto como líderes, como personas, para ayudarlos a encontrar eso, ¿no? Y bueno, aquí nosotros encontramos entonces que ministró a los de la barca. Es muy probable que tú tengas que ministrar casi cada semana, lo haces del púlpito, pero a veces los pastores tenemos que abordar situaciones bien difíciles en la vida de las ovejas y necesitamos estar a la altura. Dice que ministró a los de la barca y se levantó por encima de la circunstancia. Dios no te va a traer circunstancias tan altas donde no te haya dado la preparación, el espíritu, el bagaje de elementos que tú vas a necesitar para salir adelante. Así que se despertó, se puso de pie, reprendió el viento y las olas y el mar se calmó, ¿verdad? Y la tormenta se detuvo, todo quedó tranquilo, todo quedó quieto y luego le reclama a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Ellos estaban llenos de temor, pero estaban llenos de 2 cosas, de temor. Y mira, ese temor fue desplazado por asombro. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo cuando viene temor. Dios quiere desplazar el temor cuando llega a tocar a tu vida y a tu corazón por asombro. Ese asombro va a venir porque tú le creas al Señor a pesar de los pesares, a pesar de la circunstancia. Dios desea recorrer, hacer un lado, desplazar tu temor porque piensas que no das el ancho, porque piensas que no puedes, porque piensas que aquello te rebasó. Dios quiere hacer esto, desplazar el temor por la certeza y la maravilla. Dice aquí que ellos se maravillaron, tuvieron asombro. Dios te quiere asombrar, desplazar el temor por el asombro. Ese asombro va a venir cuando le creas a ojo cerrado, 100% al Señor. Hay una ventana de provisión. Yo pregunto,
¿qué haces con las tormentas en el pasado? ¿Qué hemos hecho? Yo me incluyo, ¿verdad? Me incluyo en esta escuela especial, ¿verdad? ¿Qué he hecho en medio de las tormentas? ¿Qué activos valiosos me han dejado las tormentas pasadas para ser de mayor bendición a los míos, en casa, a la iglesia y a los que Dios me ponga por delante, ¿verdad? ¿Qué situación familiar, matrimonial, con los hijos, ¿verdad? Pudiera presentarse en el futuro? Dios dice, yo voy a estar ahí contigo, despiértate, trae un despertar, levántate, aprende a ministrar, aprende a bendecir en medio de todo eso. Yo voy a estar contigo, ¿verdad? Entonces, por qué hizo esto Jesús? Bueno, el Señor tenía una asignación de parte del Padre como tú y yo. Eh, y nosotros tenemos que creer en esa asignación. Hay una tarea, por eso Dios te diseñó como tú eres y te lleva a ovejas como las que te lleva a tu oveja, a tu iglesia, porque sabe que las necesitas, pero ellos están viendo al líder, al que está al frente, cómo responde, cómo reacciona, cómo enfrenta las tormentas. Y aprovecho para decirte algo. Una de las grandes enseñanzas que tú les podrás dejar a tus hijos será cómo ellos te vean responder en medio de tormentas. Eso les va a atravesar para bien o para mal. Eso les va a inspirar la vida de tus hijos. Esos tesoros que les dejas caer cuando tú en medio de las tormentas no pierdes la brújula, no pierdes los estribos porque eres un hombre dueño de ti mismo, sino que ellos pueden ver a un líder ahí manso, esperando en su Dios poderoso, tomando pasos prácticos, despertándose, levantándose, poniéndose de pie y reprendiendo lo que tenga que reprender. Así que es muy interesante todo esto. Isaías anuncia la asignación de Jesús. Él la conoció porque ya estaba escrita de Isaías, su asignación. Usted conoce esta porción, ¿verdad? Que dice que el Señor le había ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios. Y en la pequeña familia que es el hogar, o la gran familia que es la iglesia, o en el mundo que tenemos, ¿verdad? Ahí encontramos estas cuatro categorías de personas a las cuales Jesús fue enviada y nosotros, por extensión, también nosotros somos enviados. Pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Cuatro categorías que encontramos aquí de personas y por eso Dios nos quiere preparar. Los pobres espiritualmente, los cautivos espiritualmente, los ciegos espiritualmente, los oprimidos espiritualmente. Y bajo esa óptica veía Jesús a las personas y ahí estamos nosotros. ¿Será que podamos colocarnos lentes como estos, pero lentes espirituales para ver cada vez que salimos a la calle, cada vez que te llega a la iglesia gente nueva? Puedes ver pobres en el espíritu, puedes ver cautivos, puedes ver ciegos, puedes ver oprimidos. Y Jesús dijo a eso yo he venido. Y también nosotros tenemos como hombres de Dios esa asignación de parte de Él para ministrar con el Evangelio un carácter piadoso de libertad a cautivos, de libertad a oprimidos, de traer buenas nuevas a los pobres, de traerles vista a los ciegos, empezando por nuestros hogares, por nuestras familias. Así que Jesús terminó de leer esta palabra en Isaías, enrolló su pergamino y dijo unas palabras muy, pero muy poderosas. Él dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de Dios. Sabía de su asignación, sabía de su misión, sabía que el tiempo como a ti y a mí nos ha llegado para esta hora. Dios nos ha puesto en esta tierra. Por eso nosotros sabemos que debemos de levantarnos como hombres de Dios. No se puede actuar como un hombre de Dios si tú no conoces tu asignación, si tú no conoces tu misión. Hay algunos débiles, ¿verdad? Que necesitan de ser fortalecidos, ¿verdad? Es tan importante que nosotros podamos proveer, que nosotros podamos ministrar, eh, que nosotros podamos tener amigos espirituales. Por eso la familia es tan saludable, el concepto mismo de familia es tan saludable. Y el concepto mismo de amigos es tan saludable porque nos necesitamos.
No hay un solo siervo que lo tenga todo, no hay un ministerio que lo tenga todo, porque ese es el diseño de Dios, que nos necesitemos unos a los otros, que desarrollemos humildad para bendecirnos, que desarrollemos mansedumbre para soportarnos cuando así se nos requiera, ¿verdad? Así que déjame decirte que no hay hombres hechos a sí mismo, eso no existe, tal cosa no existe en el ministerio, hombres hechos a sí mismo no existen, todos vamos a necesitar de amigos, todos vamos a necesitar de círculos de apoyo. Así que en el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no aplica solamente para el matrimonio, aplica para el ministerio. Eva fue la solución para el problema de Adán, lo sabemos, pero no es toda la solución. Nosotros necesitamos. Nada ha cambiado en ese sentido. No es bueno que el hombre esté solo, pero eso a veces pensamos que solo aplica al matrimonio y aplica a tu ministerio, aplica a tu llamado. No es bueno que estés solo. No es bueno que estés solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie tiene todas las cosas resueltas. Ese es el plan de Dios, que nosotros podamos tener necesidades, ¿verdad? Y vamos a necesitar, lo sabemos, vamos a necesitar, así como encontramos amistades, ¿verdad? Como las que encontramos en la Biblia. Todo Timoteo necesita un Pablo como padre. Todo pastor necesita un padre como, como, pues como mentor para que le ayude a navegar en sus tormentas, ¿verdad? Qué aliciente tan grande es cuando estamos en tormentas y sabemos que hay un amigo fiel, que hay un padre que tenemos, ¿verdad? Y que va a estar ahí para ayudarnos, ¿verdad? Y bueno, todo Pablo necesita un Timoteo también para enseñar a otros. Vas a necesitar hijos donde tus tormentas, el activo valioso que Dios colocó en tu corazón, la experiencia que tienes, la puedas vertir, puedas enriquecer y tu vida sea un tesoro y una bendición para otros. Pero también vamos a necesitar un Bernabé, alguien como un hermano a la par, un amigo que esté ahí cerca, ¿verdad? Y que podamos someternos los unos a los otros. Eso es algo poderosísimo que el diablo no quiere definitivamente. Entonces habrá tormentas que vamos a enfrentar solos. Aún ahí Dios te va a dar una estrategia, ¿verdad? Y David se fortalecía recordando que era su Señor, que era su Dios, y todo lo que él había hecho en el pasado. Así se fortalecía Dios. Nosotros tenemos una tierra firme para ir adelante en el ministerio, en la familia, levantando la fe, entendiendo que Dios desea traer un despertar para nosotros, que nos pongamos de pie, que aprendamos a ministrar a los que tenemos en la barca de la iglesia local, a los que tenemos a la autoridad como padres, como esposos sobre los hijos, si eres influencia en la vida de otros pastores que te siguen de igual manera. Dios te ha puesto para ministrar, Dios te ha puesto para levantarte por encima de las circunstancias y de las tormentas. Cuando a ellos les vengan, ellos voltearán a verte para ver si tienes algo para darles. Bueno, creo que es lo que el Señor había colocado en mi corazón para compartirles en esta noche, amados, amada familia, amados hermanos, y yo espero que esto le bendiga, esto le traiga añadidura especial esta noche para los planes grandiosos, poderosos que el Señor tiene con su vida. Quisiera orar, si me lo permiten, porque esta palabra pueda encontrar una cabida, un espacio especial en tu corazón, no solo sea una enseñanza pasajera, sino pueda ser encarnada y tú puedas decir, sí, me he encontrado o tal vez me encuentro en una tormenta especial. Y en particular quiero orar por ti si estás pasando por un tiempo difícil. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo es el maestro de la iglesia, el maestro de los siervos, el maestro de los pastores. Y Señor, a Él nos acogemos esta noche. Gracias porque nunca nos has dado tormentas tan grandes que no nos hayas dado herramientas para cruzarlas, para transitarlas con tu favor, con tu respaldo, con tu bendición. Si alguno de nosotros necesita un despertar, pido al Espíritu Santo que sople de una manera especial en cualquier área de tu vida donde necesites traer un despertar especial y te puedas levantar como un hombre, que puedas señorear sobre esa área que te ha cautivado o esa área débil que te ha afectado. Y te puedas levantar también y puedas ministrar el día de mañana a otros.
Donde tus áreas fueron débiles, ahora se robustecen para ser alimento y pan, agua, vida para otros que en el camino te encontrarás, porque ellos te necesitarán de la experiencia pasada o presente que has aquilatado a través de bregar y de enfrentar a tormentas que parecían destruirte. Y ahora volteas para atrás y dices, bendito Dios, qué bello eres, qué poderoso. De ahí me sacaste, de en medio de ese huracán, de en medio de ese tsunami, de en medio de esa tormenta. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias por hablarnos, por bendecirnos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. muchas Amén. Amén. Gracias, doctor Amén. Francisco. Gracias. Ha sido una tremenda, pero tremenda palabra que Dios te dio. La verdad que me voy. Ya no sé si despierto, me tumbaste de la cama o me sacaste del barco, pero la verdad que estoy completamente bendecido. Yo sé que mis hermanos no pueden decirlo porque si no la pantalla se llenaría de tantas y tantos comentarios, gracias. pero agradezco a Dios por tu vida. Gracias a Esa Dios. palabra nos ha transicionado. La verdad que soy el primero que te puedo decir. Me Gracias al siento Señor. completamente transformado. Doy gracias a Dios por tu vida porque no esperaba una palabra así de fuerte, directa, y bueno, pues viniendo de un doctor, se ve que sabes manejar bien el bisturí, doctor, se ve Sabía. mover, no tienes ese pulso de maraquero, sino que creo que hasta ahorita no se te ha muerto ningún paciente, ¿verdad? Y la Gracias a verdad, Dios. es una palabra tremenda. Bendigo tu vida, así como la de todos mis hermanos que están en el panel. Los bendigo, doy gracias a Dios y pienso, estaba pensando, si esta es la palabra que está viniendo, cuánta luz nos está trayendo solamente por ser obedientes a escuchar la palabra del Señor. Amén. Ahora más bendición vamos a tener si nosotros la empezamos a poner en práctica. Creo que nos has dado, Dios ha utilizado tu vida para darnos muchas herramientas. Yo me quedo con el sándwich, ¿eh? Yo me quedo Amén. con el sándwich, porque de repente he hecho cada picadillo aquí, que Dios mío, a veces se me olvida el pan arriba, abajo, me como el jamón, no sé qué hago, pero bueno, doy gracias a Dios por tu vida, doctor, y creo que la próxima semana también va a estar igual o mejor. No sé qué es lo que Dios va a hacer, pero creo que Dios está creando una linda expectativa. Imagínense qué nos espera para el 16 y 18 de noviembre. Ahí vamos a estar. No, vamos a pasar un hermoso tiempo en la palabra, en la presencia, en la coinonía, porque también eso también necesitamos. Tú lo acabas de decir, lo desmenuzaste, lo ampliaste, lo mejor que podías haberlo hecho, creo que Dios te dio la verdad certera para hacer lo que tú y el Señor nos querían hablar. Y doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por tu vida, doctor, que Dios te siga usando, que Dios siga derramando cada palabra para cada uno de nosotros. Y la verdad que esta noche es una noche especial. Creo que si yo casi que te podría decir, hoy me voy a la cama así con esa palabra. No quiero comer otra cosa más que desmenuzar esa palabra. Creo que Dios tiene muchas cosas que seguir haciendo, diciendo a cada uno de nosotros y creo que, wow, no, me quedé anonadado, me quedé anonadado. Mi oración fue muy corta, pero yo sabía que Dios iba a hablar. Dios iba a afilar el corazón de cada uno de nosotros como varones. Y doy muchísimas gracias a Dios. Doy muchísimas gracias a Dios. Y bueno, creo que ya estamos casi a tiempo de terminar y solamente quisiera recordarles nuevamente que vamos a estar el próximo lunes. Tome su tiempo, comparta, si hay más hermanos en la iglesia o no en la iglesia, amigos, compártale esto, comparte el link porque realmente están sucediendo
obras y milagros muy fuertes en este tiempo y en esta red de varones. Creo que Dios nos está abriendo la visión, nos está dando un panorama hacia dónde Dios nos quiere llevar y creo que aún nos está perfilando, nos está mostrando el perfil al cual Dios nos quiere llevar. Y doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Y no sé, Pastor Rodolfo, si tú quieres compartir algo. Ahora sí que yo aquí me metí como de metiche, amigo. Tú sabes que no me invitan, pero aquí me meto. No, no, no. Quiero agradecer, hay pastores que están entrando por primera vez. Estaba lloviendo aquí. De hecho, gracias, pastores. El doctor Centeno lo veo aquí. Pastor Roger, Dios le bendiga. Que Dios le siga bendiciendo allá en Mérida, ¿verdad? Estuvieron este fin de semana allá en Coatzacoalcos, que también estuvo hermoso el tiempo, ¿verdad? Ahí con la Clínica del Alma, que está dando mucho fruto. Y bueno, lo vamos a tener, ¿verdad? Para dar una plática acá. Y bueno, hay más pastores, la verdad, gracias pastores que están con nosotros. Mire, el punto es este.